nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 26º después de Pentecostés, que corresponde al 6º domingo después de Epifanía. Y antes quisiera hacer una aclaración que me advirtió un fiel amigo y conocido de hace mucho tiempo, que podía interpretarse mal con respecto a Monseñor Lefebvre, y es todo lo contrario. Si hay algo que yo le reproche a Monseñor Lefebvre, si así atrevidamente puedo decir, son detalles, pero lo esencial hay que reconocerlo. Si tenemos el sacerdocio y la sacrosanta tradición, es gracias a Monseñor Lefebvre. De eso no hay ninguna duda. No como los grupos imbécil y estultamente, visceralmente sedevacantistas, que de Monseñor Lefebvre es lo peor. No vamos a caer jamás en esa aberración. Otra cosa es que uno se dé cuenta de las debilidades y de los errores que como humano todo el mundo comete, y que somos hijos de nuestra época. Y pues bien, si hay algún error, y no va a pasar jamás de ahí, es el kempismo de Monseñor Lefebvre, dado su ambiente, la escuela que recibió, y que eso lo frenó en los temas cruciales del Papa, de la infalibilidad, aunque llegó a decir que podría haber cada fiel pensar que el Papa no lo fuera. Otra cosa es que él no quería zanjarlo, pero no pasa de ahí. Si es una crítica filial y constructiva y de respeto, porque uno puede tener a su padre biológico, al que le debe la vida, y eso no quiere decir que no vea las virtudes y los defectos que tuvo y critique para no hacer lo mismo con respecto a los defectos. Pero es muy distinta la cosa. Entonces, claro, como yo hablé de masón, se pudo haber interpretado que masón era Monseñor Lefebvre. No, todo lo contrario. Lo que Monseñor Lefebvre dijo de un masón, que es el príncipe de Edimburgo, el consorte de la reina de Inglaterra, en una conferencia en el 86 en Buenos Aires, y que viene bien para leerla, porque yo cuando hice mención no tenía la copia. Entonces, Monseñor Lefebvre, en una magnífica conferencia en el Priorato de Buenos Aires, en el 86, del 1 de noviembre, justamente poco después de la famosa reunión de Asís, que fue lo de Asís el 27 de octubre. Pero él justamente estaba diciendo en esa conferencia que casi un mes antes de producirse la reunión de Asís, el 29 de septiembre, hubo una reunión que él se vino a enterar de ello cuando fue a Roma. Yo mismo lo sabía, para enterarme yo mismo no lo sabía, para enterarme tuve que viajar a Roma en octubre pasado, es decir, un mes antes de la reunión de Asís que presidiera Juan Pablo II. Se realizó una reunión también allí, precedida por el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina de Inglaterra, en la cual se hallaban las 5 grandes religiones de la tierra,
dentro de la misma basílica. Salió esto en varios diarios italianos y allí figura el discurso pronunciado por el citado príncipe en aquella ocasión. Dijo él, y aquí viene lo grave: así se obtiene la gracia de tener unidas aquí las 5 grandes religiones de la tierra. Al fin ya no hay tapujos, al fin se acaba una sola y única verdadera religión, al fin ya no hay tapujos, al fin se acaba una sola y única verdad religiosa, y al fin se suprime el escándalo cristiano de aquel hombre que vino hace 20 siglos y pretendió decir de sí mismo: soy el camino, la verdad y la vida. Y bien, es o no es una declaración, dice Monseñor Lefebvre, contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo antes de Asís, el príncipe de Edimburgo llama escándalo a que nuestro Señor se proclame como Dios y se acabe la verdad de una única religión verdadera, lo que la judeo-masonería nunca ha querido aceptar y siempre ha combatido. Y no es ningún Juan de los Palotes, sino el consorte de la reina de Inglaterra. Entonces, a eso me refería. Y como Monseñor Lefebvre lo denuncia y lo dice claro, y por eso viene bien, quizás, haberlo leído para que no se nos olvide. Y eso está en consonancia con lo que ya Pablo VI había proclamado en el discurso del 7 de abril de 1965 en la clausura del concilio. Y dice así: el humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su terrible estatura y en cierto sentido ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es, del hombre que se hace Dios. ¿Y qué ha sucedido? Un choque, una lucha, una condenación. Podía haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. Y así, 2 renglones más abajo: vosotros humanistas, modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. Entonces está claro, esa visión humanista y judeo-masónica y gnóstica. Y por eso el gran escándalo de que haya una sola verdad religiosa y, pues bien, libertad religiosa, y la verdad queda aplastada. Esa es la revolución dentro de la Iglesia, y culminará cuando venga Cristo de los cielos y la aplaste. Y que la epístola de hoy nos dice: esperando, sirviendo a Dios y esperando que Cristo baje de los cielos. O sea que una connotación apocalíptica una vez más en las Escrituras. Pero todo eso pasa por alto. Y eso es justamente, mis estimados hermanos,
lo que por el mismo cansancio y elongación del tiempo, la fatiga, se va perdiendo. No hay que olvidarse, la judeo-masonería, los modernistas, que son los imbéciles que la ponen al orden del día a través de la teología de la liberación y de lo que sea. Y de todos esos imbéciles, indios de ojos azules, como es la gran mayoría del Rin que infestó el Tíber. Y bueno, no quieren aceptar la única verdad religiosa. Eso es un escándalo. Y eso es una apostasía, hay que decir. Y esa es la apostasía del modernismo y del liberalismo, que es una apostasía. No hay que quedarse corto con la definición dicha por el gran cardenal Villot con B de burro, B larga, no el de B corta, judeo-masón. Que el liberalismo es una incongruencia, sí, y es más que eso, es el rechazo de Cristo Rey, de la dependencia a Dios, de la dependencia a la verdad, y por eso la tolerancia de la prostitución intelectual. Y eso es un hecho consumado hoy. No hay que olvidarlo. Entonces, por eso esto no se arregla con acuerdos ni con pactos. La verdad no se pacta, no se acuerda, se acepta o se rechaza, se defiende o se combate. Aquí no hay términos medios. Y la lucha es a muerte y hasta el final. Y eso lo ha olvidado la fraternité. Por eso ha perdido su quinta esencia. Y están en este programa delicuescente de entrega, de acuerdismo liberal, de vender, en definitiva, la sacrosanta tradición, el legado de Monseñor Lefebvre. Por eso son unos traidores. Ahora, que el grueso de los fieles no se dé cuenta y de los sacerdotes no se dé cuenta, ese es otro problema. Pero la cúpula lo tiene así de claro, y eso es lo que hace. Y eso no hay que olvidarlo. Y por eso las dos parábolas que vemos cómo nuestro Señor hablaba en parábolas y no dejaba de hablar en parábolas, porque claro, las parábolas son comparaciones que nos ayudan a comprender realidades sobrenaturales a través de cosas o imágenes o símbolos de orden natural. Por eso nuestro Señor hablaba en parábolas para facilitar el entendimiento. Y por eso dicen las Escrituras que hablaba en parábolas. Y las dos parábolas que muestran el desarrollo, el crecimiento de la iglesia comparado en un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas de las legumbres y después se convierte en un árbol frondoso donde vienen a anidar las aves del cielo, o el harina con la levadura. Con un poquito de levadura, pues toda la masa crece, se expande, se esponja, y así con eso estaba mostrando
el crecimiento de la iglesia, cómo se expandía con esa naturaleza, con esa acción química, no tanto física, por la política o por la violencia o por lo que fuera, sino por la vida interna de la misma semilla o de la misma masa que tenía dentro el fermento de la levadura que la esponjaba. Y así la iglesia pues se expandiría, podríamos decir, el verdadero progresismo sobrenatural de la iglesia, por la predicación de viva voz de la palabra, del evangelio, de la nueva. Y de lo cual el modernismo, el progresismo, el liberalismo, es la parodia, todo lo contrario. Por eso estaría el evangelio de hoy como en contraposición. En plena Edad Media nos daría ánimos y ahora lo veríamos en contradicción con lo que está pasando. Nuestro Señor nos habla de esa expansión, desarrollo, crecimiento, y ahora ¿qué vemos? Una implosión de la iglesia, una reducción a su misma expresión, a su mínima expresión. Pero no hay que olvidar que sobrenaturalmente siempre la iglesia progresa, porque se tiene que completar el número de los que van a entrar, aunque la iglesia se vea reducida a su mínima expresión, pero en todo el amplio complejo histórico de la iglesia se tiene que cumplir ese número. Entonces, aunque humanamente veamos que va de capa caída, pues están entrando en la iglesia todos los que deben de entrar hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo venga. Y aún así, paradójicamente, siendo reducida, eclipsada, perseguida y prácticamente como aniquilada, sigue ese progreso de orden sobrenatural, espiritual, para que se cumpla el número de los elegidos, de los predestinados. Pero ya saben que la predestinación no es de terror, como esos teólogos que hay que catalogarlos de impío porque con sus estructuras mentales, teológicas, de sistema de escuela, lo que han hecho que han empañado la bondad, la misericordia suma y infinita de Dios, y nos han hecho pensar en Dios como un vil judío o protestante, que Dios es un ogro o es definitiva el que no me salva porque predestinas a uno al cielo y a otros al infierno. Pues no, esa es la visión judeo-protestante, no es la católica ni la de Santo Tomás, aunque personajes como Báñez que se las dan de tomistas y no lo son, desvirtúan a Santo Tomás, desvirilizan la gracia. Entonces nos dejan una estructura de terror. Y dichos corta y brevemente, la gracia, según Báñez, no sirve para nada la suficiente. Y el imbécil no se da cuenta, y hay que decirles imbéciles, porque hay una impiedad contra la misericordia divina. Porque yo puedo inventarme el sistema que sea, pero si yo por encima tengo por lo menos los preámbulos o principios de Santo Tomás, que me dice que Dios no niega lo necesario, ya no me dice ni la gracia, lo necesario,
Y por cierto, la gracia es necesaria, la fe es necesaria, lo necesario para salvarse. Si nadie pone culpablemente un óbice, y la gracia mínima, ínfima, ya no me habla ni de gracia suficiente ni de eficaz, sino que la mínima gracia, como se llame, o como la quieran llamar los tarugos teólogos, sabiondos a medias, que lo único que quieren es disputar, pero masacrando la verdad. Entonces, la mínima gracia, me dice Santo Tomás, me evita cualquier pecado de la concupiscencia y me merece la vida eterna. Y paralelamente dice, reafirmando lo mismo, la mínima gracia me evita cualquier pecado de la concupiscencia y cualquier pecado mortal. Y eso Báñez no lo dice. La mal y falsa y mal llamada escuela tomista cayetano-bañesiana no lo dice. Entonces, si yo sé que la mínima gracia, llámese como se llame, me evita el pecado mortal y me merece la vida eterna, sea en el esquema que sea, yo vivo en la plenitud de la contemplación de la bondad divina y no en la desesperación de una predestinación judeo-protestante. Así de claro. Y todo eso por los errores voluntaristas, nominalistas y chichistas. Y por eso viene el Kempis a salvarme del problema. Bueno, la inteligencia, eso es orgullo, no pienses tanto, tú reza y salte del problemita y no discutas. Y claro, cuando no tengo una sana teología, cuando no tengo una sana inteligencia de las cosas de Dios, pues lo mejor es que cierre el libro y me ponga a rezar. Y así se hizo tan popular, pero con una dosis nominalista y voluntarista atroz, que de ahí salió Lutero, de ahí salió el protestantismo. Esos son hechos irrefutables históricamente. Otra cosa es que los doctos no lo sepan, porque no son tan doctos. Es como aquí en Colombia, cualquier se cree doctor. ¿Doctor de qué? Es que al indio, al chipcha, le gusta que le digan doctor, y por eso las indias andan con el sombrero de hombre. ¿O de dónde creen que vienen eso? Y no nos metamos a hablar de la cultura indígena, que eran antropófagos y homosexuales, si me apuran. Y que me salga algún catedrático indigenista a ver cómo le reviento la cara. Porque hay que ser muy imbécil o ignorante para no saberlo. Porque dicho sea de paso, los laches, por ejemplo, si tenían 5 varones de seguido, al quinto
lo educaban y lo cazaban como una hembra. Y está contado por el padre Piedrahíta. Y no es el único. Y los muiscas o chibchas, cuando cogían las mujeres de los indios vencidos, las preñaban y los hijos que tenían los engordaban hasta la edad de 12 años para que cuando estuvieran bien gorditos se los comían. Y a ver cuál es el imbécil indigenista en el Perú, en México o en Colombia o donde sea que me venga a decir que no. Y encima comercio con Satanás, con el demonio, que les avisaba incluso también cuando venían los españoles. Y que les dictaminaba lo que tenía que hacer. Entonces dejémonos de estupideces. A eso le vamos a llamar cultura. Cuando los mismos indios eran subyugados por sus propios hermanos. Claro, no de la misma tribu. Pero es que el chibcha superior esclavizaba al chibcha inferior. Eran todos caníbales. Los unos más salvajes como los caribes y los otros más remilgados como los muiscas o chibchas. Pero eran todos antropófagos y homosexuales. Y por eso cuando se acaba la religión y el vigor religioso se vuelven todos unos maricones, perdónenme. Esa es la razón, porque hay tanto mariquita. Y a ver quién se va a escandalizar. Primero hay que escandalizarse de las aberraciones, no del que dice, ahí está el cáncer. Entonces, vemos, mis estimados hermanos, cómo nos lavan el cerebro y estúpidamente caemos. Así de claro. Entonces, esa contraposición que podríamos ver en lo que hoy pasa y estas dos parábolas nos debe de recordar de todos modos que el número de los elegidos se debe de completar. Y no habrá ni uno más ni uno menos. Pero el que se salva porque Dios lo predestina. Y el que se condena porque Él se reprueba. Dios le da la gracia, pero Él cierra su alma, cierra la mano. Yo no le voy a dar un regalo a nadie cuando se lo estoy entregando que el tipo no me lo reciba con los brazos abiertos y deje que se caiga. Y menos si es una porcelana valiosa china. Pues ¿qué hace uno? Pues no hace entrega, porque el otro no permite. Esos son conceptos básicos que hay que tener, por encima de cualquier sistema. Teológico que se inventen los leguleyos semidoctores, que por no interpretar y seguir a Santo Tomás en toda la visión contemplativa de la ciencia sagrada, pues no dan en el clavo. ¿Qué vamos a hacer? Pero si uno no da en el clavo, por lo menos tener principios que, aunque no tengamos toda
digamos, el guión de la película, nos deja la conciencia tranquila, confiada en la bondad suma divina, y no en un Dios malo que a unos los lleva al cielo y a otros los condena en el infierno. Sino que el que se condena al infierno es porque él no quiere a Dios. Y es mucho más infierno que Dios lo obligue a comer en su banquete. Porque eso lo vemos con el odio que a veces, desgraciadamente, hay. Para una persona prefiere alejarse que comer frente a la persona que más odia. Y no estoy haciendo apología del odio, pero eso nos demuestra cómo es mucho peor que si yo obligo a alguien a estar en mi presencia cuando me odia. Entonces Dios deja que se vaya. Así de claro. Entonces, ¿cuán lejos está todo esto de esa falsa concepción que se ha ido imbuyendo dentro de los católicos? Y la ignorancia clerical, que bueno, no hablemos del tema, no hablemos mucho de la Trinidad. La gente es bruta, no va a entender. Son brutas porque si son brutos, los curas son más brutos. Porque la culpa es del clero, que tiene que ser luz del mundo. Y hablan de que adulto y tratan a los fieles como niños imbéciles de 5 años malcriados. Y no le van con la verdad. Entonces, ¿qué quieren? Después de 20 años, 30, 40, 50. Eso es subestimar a los fieles. Porque a los fieles hay que irle siempre con la verdad y prepararlos para que la comprendan. Y si no la entienden de primera, la entenderán más o menos en lo que puedan, si cada vez se les explica más. Entonces, por eso quizás se haga difícil. Pero no hay quien predique, y desde hace rato. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que contemplemos la bondad y suma misericordia divina, el bien sumo. Y por eso debemos de amar a Dios sobre todas las cosas como nuestro último y único fin. Y todo lo demás desaparece, es secundario. De ahí entonces que el pecado mortal es el que se opone a eso, porque elegimos a otra cosa fuera de Dios en concreto como nuestro fin último. Y ahí es donde está la caída libre y voluntaria, que en vez de ir a Dios amándolo y eligiéndolo en respuesta a su amor, elegimos otra cosa. Y ya eso es nuestra propia culpa. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a meditar estas cosas y que así no perdamos de vista la suma bondad infinita de Dios todo misericordioso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.